Vamos a adentrarnos en un tema que cada cierto tiempo podemos destacar acá en nuestro programa. Y fíjense que tenemos un invitado bastante interesante, él es costarricense, pero trabaja en los Estados Unidos. Se trata de Juan Carlos Hidalgo, quien es analista de políticas públicas sobre América Latina, Centro para la Libertad y Prosperidad Global, el Cato Institute, pero que además es partícipe de una nueva organización que se ha creado en el corazón de Chiloé, pero que pretende estar presente en toda la región y el sur del país. Se trata de Ciudadano Austral, que tiene obviamente los mismos principios. Por eso nos llamó la atención este tema. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Sabemos que estuviste en una charla durante la jornada en la Universidad de San Sebastián, imagino con estudiantes. ¿Cuál es el principio de esta organización que se crea en el sur de Chile, donde tú también eres miembro de aquellos que la están fundando? Sí, bueno, estoy participando como consejero académico. Es una organización relativamente joven, creada por gente joven. Muchos de estos muchachos los conocí hace unos años, un par de años, en una actividad que realizamos el Instituto Cato, donde yo trabajo en Zapallar y en Reñaca también, posteriormente el año pasado. Y ellos me comentaron de que estaban muy interesados en empezar a tener mayor activismo académico en el sur de Chile, en la zona de Chiloé, donde ellos son originarios, pero también ir expandiendo el rango de acción de esta fundación. Así que es como nace Ciudadano Austral. Para mí es un gran placer poder visitarlos, poder ayudarlos en este proceso de diseminación de ideas. Ellos realizan eventos, realizan actividades, publicaciones. Tienen una presencia cada vez mayor en medios de comunicación, particularmente escritos. Así que como consejero académico de Ciudadano Austral me siento muy orgulloso de la labor que están haciendo y espero seguir acompañándolos de aquí en adelante. ¿Pero por qué crean una organización de este tipo? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que ustedes quieren colocar sobre la mesa? Es la promoción de las ideas. Nosotros vivimos tiempos, no solo aquí en Chile, sino también a lo largo de América Latina, en donde existe un gran debate político, un gran debate sobre cuál es la mejor manera de alcanzar el desarrollo, cuál es la manera, qué clase de sociedades queremos tener, qué tipo de políticas públicas nos pueden llevar a ese norte. En este caso, en Chile, por supuesto, hemos visto que en los últimos años hemos tenido un debate muy marcado entre izquierda y derechas, por ejemplo, pero no solo debería limitarse a un debate entre izquierda y derecha, sino también un debate sobre queremos sociedades abiertas, queremos sociedades libres o queremos sociedades donde el Estado tenga cada vez más control, no solo de la economía, sino también de la sociedad. En este caso, Ciudadano Austral es un firme creyente que tenemos que tener un Chile más abierto, un Chile con una economía más liberal, un Chile también donde las regiones tengan cada vez más poderes. Y precisamente la finalidad de este grupo es promover estas ideas a través del intercambio de discusiones, a través de los eventos que se organizan, claro, a través de las la libertad económica, la libertad individual. Libertad económica, libertad individual, libertad política y la descentralización. Ahora, ¿cómo se financia una organización como Ciudadano Austral que está presente en el sur de Chile? Ya sabemos, nuestro país es absolutamente concentrado y que no ha generado precisamente espacios para crear organizaciones fuera de la capital. Así es, estos primeros años de una fundación como Ciudadano Austral son muy críticos, ¿verdad? Porque principalmente por la ausencia de un financiamiento constante. Para eso existen redes internacionales que ayudan a este tipo de emprendimientos académicos e intelectuales. Una de ellas es una red que se llama la Red Atlas en Estados Unidos, que financia institutos alrededor del mundo, institutos con estas características, y principalmente en estos momentos es el principal fuente de financiamiento de Ciudadano Austral. ¿No hay detrás alguna organización política? Porque en nuestro país estamos muy marcados por aquello y siempre todo lo que signifique analizar, colocar algún tema en el tapete y donde no hay un origen claro, siempre está la pregunta si aquí detrás hay un tema político partidista. Exacto, y yo como consejero académico puedo garantizar de que mientras yo sea consejero académico de Ciudadano Austral, habrá una independencia absoluta del tema político. Donde yo trabajo en el Instituto Cato en Washington, nos preciamos de ser un instituto de análisis de política pública que ha mantenido por casi 40 años una independencia total de la política partidista en Estados Unidos. Nosotros criticamos a demócratas y republicanos de la misma manera.
y Ciudadano Austral aspira a eso, y mientras yo sea consejero académico, así será. Tú vives en la capital de Estados Unidos, además, ¿no? Así es. Bueno, estaba leyendo justamente en parte de tu currículum que sale publicado acá, que, claro, como analista de políticas públicas para América Latina del Instituto Cato, escribe frecuentemente en varios periódicos y diarios latinoamericanos, La Nación de Argentina, El Tiempo de Colombia, El Universal de México, El Comercio del Perú, que son de los principales. Por lo tanto, yo imagino tienes una visión bastante clara de lo que está ocurriendo en esta parte del continente, y particularmente, que es lo que a nosotros nos interesa también, ¿cuál es tu visión como extranjero, como analista de políticas públicas, de lo que está ocurriendo en Chile hoy, año 2015? Sí, bueno, en la región vemos un proceso de desaceleramiento importante de las economías. Tuvimos una muy buena década y media, más o menos, o aproximadamente 12 años, en donde las economías regionales crecieron a un buen ritmo, mayormente impulsadas por el fenómeno de las materias primas, por el superciclo de las materias primas. Ahora el precio de las materias primas ha caído y vemos cómo las economías de la región se han desacelerado de manera dramática. Este desaceleramiento económico viene acompañado de un mayor descontento popular, y vemos cómo los niveles de popularidad de los presidentes aquí en Chile o en Perú, en Brasil, en Ecuador, han caído de manera significativa. Y esto, por supuesto, que tensa la dinámica política, no solo económica, sino también política en estos países. En el caso particular de Chile, creo yo que si bien ha habido una desaceleración producto de la caída del precio del cobre, también la clase política chilena, el gobierno, se ha disparado en el pie con medidas políticas, con reformas, mal llamadas reformas. Yo no usaría la palabra reforma para referirme a políticas que más bien implican retroceso. ¿Qué palabra utilizarías? Esa es la palabra, ¿no? De hecho, tengo veces buscando una y todavía no lo he podido buscar, pero por ejemplo en el tema tributario, no es una reforma tributaria, estamos hablando de un aumento de impuestos, y hemos visto cómo el aumento de impuestos que se aprobó en este gobierno ha generado incertidumbre, ha aumentado el pesimismo, ha afectado el consumo, y esto ha afectado a su vez el crecimiento económico, al punto que cada mes en Chile vemos una nueva revisión hacia la baja de las expectativas de crecimiento. Un Chile que venía creciendo a un buen ritmo, ahora vemos nuevamente que está creciendo a un ritmo casi que latinoamericano, lo cual no es necesariamente bueno. Así que veo con preocupación ciertas medidas que se están tomando en este país, que implican deshacer o echar para atrás muchas de las cosas que se habían hecho bien y que habían hecho de Chile el país más exitoso de América Latina, porque yo creo que por más que usted pueda ser crítico del modelo económico chileno, no puede negar el hecho que es bastante evidente de que Chile es el país más exitoso de América Latina en materia de democracia, en materia de movilidad social, en materia económica, en materia de fortalecimiento democrático. Así que veo con preocupación que algo que estaba tan bien o que iba hacia un camino correcto ahora quiera ser deshecho. Y ahora, dentro de ese análisis, tú hablabas de la reforma tributaria fundamentalmente, pero hay reformas que en Chile son necesarias, o al menos una parte de la población, previo a lo que fueran las elecciones presidenciales, así lo estimaba, como la educacional. Dadas las diferencias que tenemos en nuestro país entre la educación pública, la educación privada, la exitosa aquí es la privada, que el que puede pagar un poco más, no así la pública. Y frente a aquello, claro, mucha gente apoyó las reformas que en el papel había puesto la presidenta, pero hoy día, ¿cuál es tu visión de lo que ha ocurrido en eso? Sí, bueno, cuando yo veo, por ejemplo, lo que he estudiado sobre la reforma educativa, o la mal llamada reforma nuevamente educativa, es que efectivamente usted tenía un sistema, el sistema de los colegios subvencionados, la educación subvencionada, que era bastante exitoso, y luego está la educación municipal, que era bastante deficiente. ¿Qué es lo que hace la y hay un tercer componente, que es la educación privada. La privada, sí, que está un 5% aproximadamente de la población. ¿Qué hace la reforma educativa? La mal llamada reforma educativa es zafarle el piso al componente exitoso, o sea, a los colegios subvencionados. En lugar de ver cómo sacar adelante la educación municipal, cómo mejorar los criterios de calidad de la educación municipal, tal vez incluso aumentando el financiamiento que recibe de parte del Estado, ver cómo se puede mejorar la calidad de estos centros educativos. Vemos que son los centros educativos subvencionados a los cuales se les quita este apoyo, y por lo tanto se trata de bajar hacia abajo la calidad de la educación chilena, y eso es una cuestión que veo con mucha preocupación. Yo sé que muchas de las comparaciones que se hacen cuando se analiza el tema de la educación en Chile se hacen con los países de la OECD, los países desarrollados, y efectivamente Chile se compara con esos países actualmente, no pasa a comparar con Latinoamérica. Y no está mal eso, no está mal, y así debería ser. Pero también tenemos que tener en cuenta que también estamos en una región como Latinoamérica, en donde si Chile, que se ha caracterizado por políticas diferentes al resto de la región y tiene el mejor sistema educativo de la región, está tratando de entonces
saltar el salto hacia el desarrollo emulando las políticas de los vecinos, que no han resultado en sistemas educativos más competitivos, todo lo contrario, han resultado en sistemas educativos aún más deficientes. O sea, Juan Carlos, tu análisis es que Chile está mirando hacia Europa, hacia los países del primer mundo, pero con políticas que son de la región latinoamericana. Exacto. ¿Cómo vamos a garantizarnos una educación de calidad? Dándole más control al Estado sobre la educación. Bueno, si nosotros vemos cuál ha sido el resultado en el resto de la región, ha sido un fracaso total. ¿Y qué se puede hacer entonces? Desde el punto de vista de un extranjero, por supuesto, que hace análisis, no que está participando directamente en la política nacional, porque nosotros evidentemente que estamos permeados, estamos contaminados por diferentes posiciones, pero viéndolo desde afuera, ¿qué tan mal, qué tan bien se ve Chile hoy día en estas políticas? Bueno, nuevamente, el debate que existía, principalmente con el gobierno de la nueva mayoría, es qué tan radical iba a ser la agenda de la presidenta Bachelet, tratando de desmontar muchas de las políticas del llamado modelo chileno, ¿verdad? Este modelo económico que podrá tener sus deficiencias aquí y allá, no hay lugar a duda que ha sido el país más exitoso en materia económica en América Latina en los últimos 20 años. Lo que se ve y lo que se analiza, por lo menos desde afuera, es de que si bien se trató de presentar esta agenda de la presidenta Bachelet y la nueva mayoría como simplemente tratar de limar ciertas asperezas del modelo, tratar de hacerlo un poco más solidario, en el fondo vemos un deseo muy patente, y salen de declaraciones de líderes de las organizaciones políticas que conforman la nueva mayoría, de desmontar el modelo. No es que lo quieran reformar, no es que lo quieran hacer un poco más solidario, sino que lo quieren desmontar, y el comentario aquel de la retroexcavadora, yo creo que al final de cuentas hizo vueltas alrededor del mundo, y creo que habló volúmenes sobre lo preocupante que es la agenda de la nueva mayoría en materia económica. Y comparativamente con los países de Latinoamérica, ¿cómo ves la situación hoy día de Venezuela, de Bolivia? Que claro, tenían una agenda que es bastante criticada en los Estados Unidos, además por razones políticas. Sí, bueno, en Venezuela vemos el caos absoluto que es ese país, un país que fue el más próspero de América Latina hasta hace 30 años, hoy vemos que no tiene papel higiénico, que tiene una inflación más alta del planeta, que escasez generalizada, descomposición social, altos niveles de violencia, en fin, es un país que está rumbo al abismo y no se le ve final todavía a esto. Yo creo que Venezuela, por más que se salgan las noticias de que la situación económica se está agravando a pasos agigantados, creo que la clase política venezolana, por lo menos el aspecto oficialista, va a llegar hasta el puro final. Y lamentablemente no cuenta con presión internacional para realizar reformas o para garantizar por lo menos que las elecciones legislativas de diciembre sean elecciones legislativas que tengan supervisores internacionales, observadores internacionales y que sean transparentes. En el caso de otras naciones populistas, bueno, varían las políticas económicas, no todas son iguales. Vemos, por ejemplo, que Bolivia crece a un ritmo bastante sostenido. Sí, el presidente Morales ha incurrido en bastantes políticas populistas aquí y allá. ¿Y cómo explican eso ustedes desde el punto de vista de lo que tal vez es la antítesis de lo que a nivel macroeconómico vemos una Bolivia relativamente estable. Usted sabía, por ejemplo, que Bolivia es el país que tiene las reservas del Banco Central más altas del mundo como proporción del tamaño de la economía. Es un país con una inflación bajo control. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando analizamos políticas y tratamos de poner en una sola canasta las economías populistas, ¿verdad? Como se trata de hacer, y las economías de mercado. Creo que hay variantes en ese sentido. O sea, Bolivia sería el ejemplo tal vez de la dicotomía, o sea, con una política populista pero que está creciendo bien. Es una política populista que a la larga podrá enfrentar problemas. Bolivia tiene un bajo nivel de inversión extranjera directa, uno de los más bajos en la región. El gasto público ha aumentado de manera significativa, pero el precio de las materias primas ha hecho que efectivamente no se sienta ese golpe. Podría incurrir en problemas eventualmente ese país. Otro caso es el caso de Ecuador, por ejemplo. En Ecuador no tienen moneda nacional, no tienen moneda oficial, es el dólar, es la moneda oficial. Y esto hace que entonces el populismo no se pueda traducir en inflación. Y usted ve a un Ecuador con un nivel de inflación similar de Estados Unidos en lugar del similar de Venezuela. Esto hace que entonces sea un poco más complejo analizar qué es lo que ocurre en estas economías. Hay que ver los diferentes detalles y ver qué es lo que eventualmente, dónde puede estar el estallido. En el caso de Ecuador, por ejemplo, muy particular, es el nivel del gasto público. Si usted no puede imprimir dinero, usted solo tiene dos vías para satisfacer su gasto público: impuestos o endeudamiento. Bueno, hemos visto, por ejemplo, en el caso de Argentina en los 90 que el endeudamiento llevó al default en ese país, al impago. O usted puede aumentar los impuestos y destruir una economía. Realmente, ya te lo pregunto como costarricense, la corrupción siempre ha sido un tema que ha marcado Latinoamérica, y en todos los índices habituales, los dos países que siempre han salido ahí como indemnes, o al menos como ejemplo, Costa Rica en lo que es Centroamérica y Chile acá en Sudamérica. Sin embargo,
Este año, a partir del verano, nuestro país ha vivido una situación que en la historia no se había conocido, tal vez por falta de conocimiento, porque no se rascaba tal vez lo suficiente, pero hay elementos de corrupción que sin duda han marcado, que tal vez comparativamente con el resto del país es muy menor, pero para nuestra realidad lo que ha ocurrido sin duda que es casi dramático. Sí, si usted ve los índices de Transparencia Internacional, por ejemplo, el índice de percepción de la corrupción, siempre los 3 países que salen adelante en América Latina son Chile, Uruguay y Costa Rica. Una vez me entrevistaron en La Voz de América y me dijeron, mira, que Costa Rica sale muy bien parado. Yo decía, bueno, en el reino de los ciegos el tuerto es rey, porque como costarricense yo siento que los niveles de corrupción en Costa Rica son inaceptables. Pero efectivamente, por ejemplo, vengo de Argentina en esta gira y uno cuando escucha las historias de terror de lo que ocurre en ese país que ha sido tan golpeado por el populismo y todo tipo de políticas irresponsables, uno siente que viene a un país civilizado cuando llega a Chile o cuando incluso va a Costa Rica. Eso no quiere decir que tenemos que ser complacientes con lo que se ha salido a la luz pública, más bien en buena hora que ha salido a la luz pública. Esto es un mensaje que también yo le doy a mis amigos brasileños que están sacudidos por los terribles escándalos de corrupción que están ocurriendo en ese país. Les digo, bueno, es una señal de madurez de la sociedad brasileña el hecho que las autoridades judiciales están persiguiendo y están investigando a la clase política por estos casos de corrupción. Así que en buena hora que estos casos de corrupción salgan a la luz, porque eso eventualmente llevará a aumentar la intolerancia de la sociedad civil hacia la corrupción y eventualmente a que se pongan en pie mecanismos de corrección. Bueno, pues imagino que todos estos temas y otros muchos más son los que ustedes analizan y pretende también conversar con los jóvenes en estas charlas que tú haces, como la que ocurrió hoy en la Universidad de San Sebastián y también en esta organización Ciudadano Austral. Así es. ¿Y cuál es la percepción de la gente más joven? Bueno, vemos que mucha gente joven muchas veces cae en la tentación de los cantos de sirena, ¿verdad? De las políticas estatistas. Por ejemplo, aquí en Chile, que es claro de que el tema de la educación, como mencionaba mucho, llamó mucho la atención a la clase joven. Cuando usted le dice, mira, usted debería ir a la universidad y no pagar por ello, por supuesto que a los jóvenes les encanta la idea de tener que poder ir a la universidad. ¿Eso lo considera un canto de sirena, no? Así, sí, es peligroso. Bueno, vemos que nuevamente la gratuidad de la educación lleva a estándares educativos más bajos, lleva a que la calidad de la educación caiga, lleva a responsabilidad fiscal, en fin. Así que es un panorama complejo tratar de explicar esto a gente joven, puesto que hay gente joven que se deja llevar muy fácilmente por estos cantos de sirena de las políticas estatizantes. Yo creo que también existe un amplio sector de la juventud, y el ejemplo es el Ciudadano Austral, de que no caen en esa trampa y que más bien quieren fomentar una contrarrevolución de ideas, llevando a cabo este tipo de eventos, llevando a cabo publicaciones que presenten el otro lado de la historia. Bien, pues Juan Carlos, te agradezco que hayas estado acá y bueno, buen retorno a Estados Unidos y a tus otras labores. Muchas gracias. Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas, como le decíamos, sobre América Latina para el Centro para la Libertad y Prosperidad Global del Cato Instituto y también consejero de Ciudadano Austral, que es un poco lo que queríamos contarles a ustedes de esta organización que se ha creado, una fundación, en Chiloé nace, pero la idea de ellos, de este grupo de personas, es justamente discutir, colocar estos temas en el tapete sobre la libertad, sobre la prosperidad y evidentemente lo que acabamos de hablar con Juan Carlos. Hasta una próxima oportunidad.